el mensaje de esta mañana. Y pues el Salmo 137 nos lleva a los ríos de Babilonia. Y quiero que nos imaginemos a estas personas. El autor del Salmo 137 es desconocido, pero nos lleva a un lugar muy específico y a un momento histórico específico, después de la caída de Jerusalén, en el 586 a.C. Jerusalén fue arrasada y los que sobrevivieron, muchos de ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Entre ellos había gente de la nobleza, junto a Daniel, sacerdotes como Ezequiel, levitas, y en medio de todos de ellos había obviamente el sufrimiento, el dolor, la vergüenza de ver su ciudad arrasada, de pensar en su familia, de pensar en su cultura, de pensar en todo y estar en una tierra extraña. El dolor, y dice, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Estaban traumatizados, habían perdido su templo, su ciudad, su dignidad. Y en medio de eso llegan sus captores, sus opresores, y les dicen, cántenos cantos alegres, cántenos esas canciones tan bonitas que ustedes cantaban allá en el templo. Obviamente haciendo escarnio, haciendo burla de ellos, diciéndoles, bueno, y ahora ese orgullo, ese gozo de ustedes allá, cántenos. Y de esa manera no solo está el dolor, no solo está la herida abierta, sino que está el que le está poniendo el dedo a la herida. Para nosotros como pastores también pasamos por esos momentos de tristeza, de dolor, de vergüenza. Y entonces a través de este salmo quiero que hablemos de cómo mantener la integridad en medio del dolor, en medio de la tristeza. ¿Cómo hace un pastor? ¿Qué hace un pastor cuando el corazón se le rompe? ¿Qué hace un pastor o cómo mantiene su integridad en medio del dolor? Y el Salmo 137 nos muestra un camino a través de tres posturas frente al sufrimiento. En primer lugar, silencio ante la presión. Y aquí nos habla del coraje de no fingir cuando el alma duele. Mire, ellos estaban con su corazón roto, quebrantado. Ellos estaban tristes, dolidos, avergonzados, humillados. Y estaban sus captores que en medio de esto les decían, cántenos. Y en medio de todo esto, la decisión de ellos fue colgar sus armas. Allí colgamos nuestras armas. Y eso parecería de pronto, pero ¿cómo así? Es que el cristiano nunca puede perder su gozo. El cristiano nunca puede dejar de cantar y de adorar y de alabar al Señor. Pero si nosotros miramos primero el contexto, encontramos que la petición de estos hombres no era para que les testificaran y ellos unirse a la adoración al Dios de Israel, no, era avergonzarlos, era humillarlos más. En medio de eso, ellos dicen, vamos a callar. El silencio de ellos no fue una renuncia a Dios, fue una renuncia a la hipocresía. Se negaron a usar las cosas santas como un disfraz para tapar su luto. El pastor no puede, nosotros como pastores no podemos andar con máscaras, no podemos, digamos, a veces jugar o hacer el papel del payaso.
estamos quebrantados por dentro, pero tenemos una cara ante todos, ante los hermanos, ¿no? Tenemos que, en medio del dolor, no fingir que estamos todavía en Sion, estamos en Babilonia, estamos en un momento de tristeza, estamos en un momento de dolor. ¿Qué tal el pastor que acaba de perder a su esposa? El pastor que de pronto tiene un problema con su hijo, que tiene problemas de adicción a las drogas. Y tiene que seguir poniendo esa cara. No pasa nada. No podemos ceder ante esa presión de la congregación que nos está diciendo: pastor, usted tiene que ser el superhéroe de la fe. Somos hombres y mujeres que tenemos sentimientos, que sufrimos, y también tenemos que permanecer también firmes frente al mundo que nos pide seguir representando un papel mientras ellos nos siguen apuntando. Y pastor, ¿y dónde está su Dios? Por vergüenza, entonces seguimos haciendo esta parte. Hay tiempo, dice la palabra, que hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. Hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Si estamos heridos, pues no forcemos una canción. A veces la mejor alabanza al Señor, la mejor adoración es callar, postrarnos en silencio, adorar en silencio y esperar en Él. Nuestras congregaciones necesitan pastores reales, no necesitan una mascota espiritual que siempre esté feliz artificialmente, en apariencia, ¿no? El apóstol Pablo dice por ahí en 2 Corintios 1:8, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Dice, fuimos abrumados sobremanera. Él también se abría y era vulnerable ante los hermanos. Entonces, silencio ante la presión. En segundo lugar, fidelidad al propósito. Fidelidad al propósito. El compromiso de no olvidar quiénes somos. Y aquí el salmista dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordaré. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y aquí Jerusalén se nos muestra como la imagen de todo lo que es la identidad del pueblo de Dios, ¿sí? No simplemente por ser una ciudad, por el nacionalismo o esto, sino porque es el lugar del templo, porque es el lugar, es la habitación de los hijos de Dios o del pueblo de Dios. Nos habla de esa identidad y de ese propósito. Y el salmista nos está diciendo: prefiero perder mis dones antes que perder mi propósito. Porque ellos estaban en una tierra extraña y había un riesgo también de ser asimilados por esa cultura. Y en medio de ese dolor y en medio de toda esta situación, ellos deciden ser fieles. Y el salmista hace un voto. ¿Sí? Esto es una forma como una autoimprecación, una automaldición. Si yo me olvido de Jerusalén, que mi diestra pierda su destreza, que mi lengua se pegue a mi paladar. Yo no quiero usar mis dones, mis talentos para divertir al mundo. No quiero usar mis dones y mis talentos de una manera inapropiada, porque esto que Dios me ha dado es para su gloria, es para su honra. El dolor del exilio podía tentarlos a dos cosas: a asimilarse, o sea, usar sus dones para el mundo, o lo otro, amargarse contra Dios. ¿Y cuántos de pronto nos vemos tentados en medio del dolor, de la tristeza, a veces del fracaso, de la frustración, a decir: no más? Yo he visto pastores
que se han vuelto conferencistas motivacionales y están ganando dinero. Me los he encontrado. ¿Cómo? Ya no les gusta que le digan pastor y no coach. Coach. El coach. O el salmista que al no encontrar ese apoyo económico en la iglesia, o surgir, entonces más bien se va a cantar al mundo. O cantan las dos partes. ¿Y qué dice el salmista? No, si yo me olvido. Y Jerusalén entonces nos está hablando de adoración, del pueblo escogido, del propósito de Dios. Y él dice, yo prefiero perder mi destreza, yo prefiero perder mi don para cantar, que usar estos dones para el mundo. El dolor nos puede hacer cínicos, puede hacernos pensar, ¿para qué sirve todo esto? Mejor uso mi talento para hacer dinero o para conseguir fama. Eso muchos lo han hecho, como lo estamos diciendo. Pero hermanos, ustedes y yo necesitamos mantener nuestra integridad y recordar cuál es nuestro llamado. ¿Cuál es nuestra identidad primero como cristianos, como hijos de Dios? Y segundo, ¿cuál es nuestro llamado como ministros? ¿Cuál es nuestro llamado? No voy a usar mis dones para nada que no sea la gloria de Dios. Estamos viviendo en una Babilonia amplia, en un tiempo complicado, y en esa Babilonia también pasamos por tiempos difíciles, de dolor, de tristeza, de frustración, pero aún en medio de eso no podemos olvidar ni quiénes somos, ni a qué nos llamó el Señor. Dice en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Escuchen esto, nuestra fidelidad en el valle de lágrimas es más preciosa que nuestro éxito en la cumbre de la montaña. En tercer lugar, repita. La cita bíblica acá de Hechos 20:24. Y en tercer lugar, confianza en la justicia divina. Aquí llegamos al texto más fuerte, a la parte del versículo más fuerte y más complicado. Y es este texto en el que el salmista empieza a lanzar maldición contra, ¿sí? Es la parte imprecatoria del salmo, porque hasta aquí ha sido un salmo de lamento, pero esta última parte es una parte imprecatoria, pidiendo juicio, ¿sí? Y se hace fuerte. Y el salmista dice, acuérdate, oh Jehová, de Edom. Y es que tenemos que recordar que cuando Jerusalén fue arrasada por los babilonios, los edomitas celebraron. Y aquí el salmo dice que ellos están gritando, arrásenla hasta los cimientos. Pero ¿quiénes eran los edomitas? Los edomitas eran familiares lejanos de los israelitas. No, familiares lejanos, no, muy cercanos, porque los edomitas venían de Esaú, y Esaú era el hermano de Jacob. Ellos eran familia. Y como familia, ¿qué se esperaba? Que salieran a apoyarlos, al menos a darles ánimo, a darles aliento, pero en lugar de eso estaban haciéndole porras a los que los estaban destruyendo. ¡Qué bien! ¡Dele más duro! Y bueno, la palabra de Dios dice que Abdías es una profecía contra Edom. Y en Isaías y en Jeremías y en Ezequiel habla de cómo Dios lanza también juicio y determina juicio sobre Edom por la forma como ellos guardaron silencio, no apoyaron al pueblo de Israel en su desgracia, y por el contrario se levantaron y celebraron y se alegraron y apoyaron, incluso vinieron y saquearon. Cuando se fueron, ellos, dice la Biblia que ellos vinieron y saquearon también. Ahí, como decimos nosotros, al caído, caerá.
Pastores, yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo estoy casi seguro que en algún momento nos ha pasado que en el momento más triste, más oscuro, más doloroso, no falta el que en lugar de darnos un apoyo, viene y nos señala, dice, hermano, es que el orgullo es muy tremendo. Hermano, es que Dios algo le está enseñando el Señor. Disfrazado de piedad, disfrazado de... ¿sí? Y tenga el guascarazo. O tal vez uno espera en ese momento de dolor, de tristeza, un apoyo, una ayuda de alguien, una palabra de aliento y no llega. ¿Sí? Porque pues, podemos pecar por acción o podemos pecar por omisión, ¿cierto? Y ahí está la omisión. ¿Y qué tal cuando ese líder que hemos amado, preparado, jonjoleado, mimado, nos divide la iglesia? Las personas más cercanas, nuestra familia, se levanta contra nosotros. Eso lleva bastante dolor. Pero esta parte, ¿qué hacemos con esto? Ahora, por otro lado, están los babilonios. Claro, los opresores, los conquistadores, los maltratadores. Y allí es donde viene la palabra más fuerte. Bienaventurado, dichoso el que tomare a tus hijos y los estrellare contra la roca. Y nosotros como cristianos y como pastores, es más, esto es hasta peligroso predicarlo desde un púlpito. Porque, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo toma la gente? Uy, pero qué crueldad de la palabra de Dios, ¿por qué dice eso? Y necesitamos entender ese texto a la luz de la palabra. Primero, obviamente, Dios ya había determinado un juicio contra ellos, contra los babilonios. Y dice, sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Dios ya lo había determinado desde en Isaías capítulo 13, versículo 16. Dios ya había determinado un juicio contra ellos. Y aquí Dios no suaviza nada. Y aquí el punto es que aquellos que habían tratado mal a Israel, así mismo serían tratados. Los que habían arrasado, ellos serían arrasados. Ellos habían tratado de esa manera a los niños. En Lamentaciones y en Jeremías habla de eso. Habían estrellado a los niños contra las piedras. Ellos se divertían abriendo el vientre de las mujeres para sacar sus bebés. Eran crueles. Ellos tendrían que vivir esa misma crueldad. Por eso el salmista no está pidiendo ni reclamando que eso pase. Simplemente el salmista está primero que todo abriendo su corazón y presentando su dolor delante de Dios y poniendo en las manos de Dios el juicio. Señor, tú eres el Dios justo. Esto está delante de ti. Ven lo que ellos nos hicieron. Señor, tú vas a dar el justo pago por esto. Sobre los edomitas por habernos dejado y por habernos por haberse burlado y por haberse aprovechado, y sobre los babilonios porque nos trataron de esa manera. De hecho, dice en la última parte, bienaventurado el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste. Y entonces esta parte, pastores, nos lleva a presentar delante de Dios todo nuestro caso, todas nuestras situaciones, cuando nos sentimos heridos, atacados, maltratados, cómo el mundo nos ataca, cómo el mundo nos señala, cómo hay injusticia. Pero no nos podemos llenar de rencor. Y lo hermoso de este salmo es precisamente eso, que en medio del dolor, de la tristeza, el salmista viene delante de Dios y presenta todo ese dolor crudamente delante de Dios.
no a la gente, no al mundo, no se está quejando delante del mundo, no está lanzando juicio a nadie, simplemente viene delante de Dios y es válido. En los salmos lo sabemos que es, traiga sus emociones, traiga lo que usted dé, lo que usted siente, lo que usted piensa, tráigalo al Señor. Y eso hizo él. Pero no guarde ese rencor, porque llevar el ministerio con rencor, escuchen esto, es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Es que esa persona me hizo daño, me va a tomar un veneno para que él se muera. Es boba. Sino tomar ese veneno y traerlo a los pies del juez justo. Señor, esto es lo que siento, esto es lo que merecen según tu ley, pero tú eres el juez. Te lo entrego a ti, para yo no convertirme en juez, y mucho menos en asesino. Quizás, de pronto, como decíamos ahora, fue un líder el que nos levantó, que nosotros levantamos y nos dio la espalda. O peor, nos dio la puñalada por la espalda. Necesitamos mantener esa integridad y presentarlo delante de no amargarnos. Conozco pastores que se han amargado por eso. Es que ese hombre, esa pareja, eso no son ni siquiera cristianos. Escuché un día a un pastor decir eso. Porque ellos me dividieron la iglesia, porque ellos, los trató de brujos y de todo. Y es simplemente lo que hay dentro. Pero antes de nosotros hablarlo con otros, llevémonos al Señor. Mantener la integridad significa no usar el púlpito para lanzar indirectas, para desquitarnos con los hermanos, con esos edomitas que están ahí sentados. Necesitamos mantener la confianza en la justicia divina cuando el mundo nos hace daño o nos acusa falsamente. Simplemente significa ir al lugar secreto y ser brutalmente honestos con Dios para salir luego al público y poder predicar del perdón y poder estar en paz. Solo quien confía en Dios, solo quien confía en que Dios hará justicia es libre de la amargura. Triste ver a un pastor amargado porque fueron injustos con él, porque le hicieron daño, porque la misión a la que perteneció durante 25 años simplemente le dijo: desvincúlese. Uno me podría amargar por eso, pero simplemente todo eso va a los pies del Señor. Y en Romanos 12:19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que terminamos donde empezamos, en los ríos de Babilonia. Los pastores también lloran. Y nosotros de pronto estamos pasando o hemos pasado por esos ríos de Babilonia, por ese cautiverio espiritual. Y este salmo es crudo, pero apunta a una realidad mayor. Miren, siglos más tarde, el príncipe de los pastores, Jesús, se paró frente a la tumba de Lázaro y ¿qué hizo? Lloró. En Getsemaní sudó gotas de sangre bajo la presión. Y en la cruz citó un salmo de lamento: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero mantuvo siempre su integridad. Ese es el llamado para nosotros: mantener la integridad a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de cualquier cosa. Jesús guardó silencio ante sus acusadores. Jesús fue fiel a su propósito hasta la muerte. Jesús se encomendó a la justicia del Padre. ¿Sí? En tus manos encomiendo mi espíritu. Él estaba en las manos del Padre. Pues pastores, si de pronto en este momento, en algún momento usted ha colgado el arpa, eso no significa que estemos descalificados. Simplemente somos humanos y estamos siendo procesados. Si necesitamos llorar, hay que llorar delante del Señor. Hay que ser honestos delante de Dios. Hay que descansar, porque el gran pastor, el príncipe de los pastores, cuida de nosotros aún en tierra de extraños. Oremos al Señor. Amado Dios,
Te adoramos, te exaltamos. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Hoy rendimos todo lo que somos y todo lo que tenemos aquí, Padre. Señor, y tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestros dolores mejor que nadie, Señor. Y sabes los momentos